Bienvenidos a Eternamente Jóvenes, un podcast hecho por y para personas jóvenes. Soy Andrea Henry y estoy acompañada de mi compañero Juan Antonio. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Y este podcast nace del Consejo de la Juventud de España para acercarnos a vosotras, para hablar de los temas que os interesan y, por supuesto, que nos interesan a nosotras, para entender juntas las claves de lo que preocupa a la juventud. Y brevemente creo que tendríamos que explicar qué es el Consejo de la Juventud de España. El Consejo de la Juventud de España es un organismo formado por más de 50 entidades juveniles que representa a los 7 millones de personas jóvenes que vivimos en España. Y nosotras, desde el Consejo, hemos creado este podcast para trabajar con vosotras. Este podcast estará aquí cada 15 días. Podréis escucharnos en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y además podréis vernos en vídeo en Spotify y YouTube. Y ahora, para empezar, de la cuestión principal o de las principales que preocupan a la juventud, como no, como son el empleo y la vivienda. En este primero hablaremos de vivienda, esa cuestión tan importante que perjudica directamente a las personas jóvenes, que son uno de los sectores más afectados por la vivienda. Y para ello tenemos aquí un invitado maravilloso y especial y muy guapo y muy listo y muy inteligente y muy famoso y muy todo, que nos presentará nuestra compañera Andrea. Sí, traemos al programa de hoy a nuestro compañero Germán Sánchez. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mejor Ger, ¿verdad? Sí, yo prefiero Ger. Vale, Ger, que te defines como mocatriz. Explícanos un poco qué significa eso. Claro, es que yo cuando pienso, digo, ¿a qué me dedico? Pues es que me dedico cada día a una cosa distinta. He estado en el teatro, he estado haciendo monólogos, de repente estoy haciendo un podcast, de repente de colaborador en un programa, con mis vídeos haciendo publis. Entonces digo, pues un poco de todo, modelo, cantante y actriz, ¿no? Sí, y además es joven, ¿no? ¿26 años tienes? 28. ¡Ah! 28 años, he mirado, está mal la Wikipedia. He mirado y ponía que tenías 26. ¿Yo salgo en la Wikipedia? Sí, sales por ahí, ¿Qué me sales en estás algún contando? espacio, sales en Pues algún espacio. No sabía que era tan famoso. Bueno, ¿sí? sigue siendo joven, hasta los 30 en España. Sí, sigo siendo joven, viejoven de espíritu, pero joven en el registro. Bueno, pues como comentaba Juan Antonio, hoy estábamos un poco para hablar de vivienda y para hablar de emancipación, es decir, para hablar de ese momento en el que las personas jóvenes decidimos, si es que podemos, irnos de casa, independizarnos, que parece cada día una tortura. Tú además en tus vídeos hablas de una manera muy crítica, pero con mucho humor, que es también lo que nos gusta un poco, de problemas cotidianos, ¿no? De problemas de la vida más cotidiana. ¿Tú cuál ha sido tu experiencia de independizarte? ¿Cuándo te emancipaste? Pues yo la realidad es que yo decía desde pequeño, yo a los 18 me voy a independizar. Claro, Spoiler, ¿no? Claro. Yo me hubiese independizado muchísimo antes, pero la realidad es que pues cuando empecé a tener trabajo y cuando miré pues si podía independizarme, la única opción que tenía para independizarme era como con 18 personas más viviendo. Entonces decía, pues para aguantar a gente que no conozco, pues ya aguanto a la que conozco mejor. ¿A tu familia? A mi familia, efectivamente. Y la verdad que al final yo he tenido la suerte de caer en todo el mundo de las redes y de toda esta influencia que sí que ha hecho que pueda ganar mucho más dinero del que yo estaba ganando cuando estaba trabajando en oficina. Y ha sido desde el privilegio desde el que yo me podía independizar, porque cuando trabajaba en oficina mi sueldo no me daba para independizarme. A lo mejor podía haberme independizado con pareja, pero yendo justico a final de mes, y para eso, pues si no va a ser con ningún tipo de calidad de vida, pues no me merecía la pena. Además es un poco lo que nos pasa a las personas jóvenes, ¿no? Que muchas veces nos vemos obligadas o nos vemos como forzadas a independizarnos con pareja o a independizarnos con amigos o incluso en pisos compartidos porque no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, la más preocupante era la que decías antes, con personas a las que no conoces de nada, con las que no tienes parentesco. Porque al final si lo haces con un amigo, si lo haces con la pareja, pues bueno, al final es una experiencia bonita. Pero cuando lo haces con una persona a la que no conoces de nada o con otra pareja directa con la que no conoces de nada y te emancipas con tu pareja y la única alternativa es esa, es mucho más complicado, ¿no? Porque Sí. ¿cómo realizas tu vida? ¿Cómo haces tu vida en pareja cuando en la habitación de al lado a lo mejor tienes otra pareja, otra persona random a la que no conoces de nada? Mira, yo me fui a vivir con mi expareja y cuando nos fuimos a vivir duramos 3 meses. O sea, si no aguanté a mi expareja, ¿por qué iba a aguantar yo a gente a la que no conozco? Es que claro, me iba a sacar más de quicio, iba a tener mucha menos paciencia, en plan... Con mi pareja hay ciertas cosas que, bueno, en plan, pues ciertos ascos, ciertas cosas de la convivencia... Que al final aguantas. Las puedes aguantar, por lo menos las llevas desde el punto de vista de la confianza, que te pone como en otro momento, pero yo, pues alguien que no conozco, que me deje toda su mierda y todas sus cosas, pues no es algo a lo que yo esté dispuesto a afrontar. No, claro. De hecho, una de las cosas que más nos preocupa al Consejo y que trabajamos desde el Consejo es no solo si nos independizamos o no, que la respuesta es no, ahora hablaremos de lo poco que las personas jóvenes nos podemos independizar, sino cómo lo hacemos. Claro. Lo hacemos en habitaciones, en casas compartidas, con 5, 6 personas, pagando 300 o 400 euros por cuanto
3 metros cuadrados, 4 Por tu metros habitación. cuadrados. Bueno, estamos hablando principalmente de las grandes ciudades, pero esto ya no solo pasa en las grandes ciudades. Y es que es un poco mi experiencia. Yo me mudé pues en septiembre, me mudé a Madrid, a la capital, desde Valencia, independizada total, porque además vivía con mis padres allí en Valencia. Y claro, la experiencia de buscar piso en Madrid es que fue traumática. O sea, fue traumática la experiencia del portal de alquiler, la experiencia de encontrarme con las inmobiliarias que me querían cobrar 800, 900, 1.000 euros por abrirme la puerta de un piso y ya está, porque ni siquiera me lo enseñaban. Y luego también fue traumático encontrarme con infraviviendas, porque eran infraviviendas en las que me cobraban 800, 900, incluso 1.000 euros al mes. Yo la verdad es que ahí fue cuando se me dio la primera hostia de realidad y dije, joder, pues si independizarse es esto, está complicado el tema, ¿no? Y sobre todo lo que dices, porque al final cuando hablamos de nosotros de vivienda, cuando habla el Consejo de Vivienda y va a otros espacios, que nos suelen decir, bueno, pero es que ustedes solo se quieren emancipar en Madrid o en Barcelona o en el centro de la ciudad, porque al final es lo que toda la gente joven busca y lo que todo el mundo busca, y qué malos son por quererse emancipar cerca del trabajo, cerca de donde estudia, que somos malísimos y súper criminales y tendríamos que estar presos por querer emanciparnos donde nos gustaría, que cualquier ciudad ya tiene esas condiciones, que cualquier ciudad, por ejemplo, de Canarias, que venga de Canarias, puede sufrir esa consecuencia de decir, oye, es que no me puedo emancipar porque tengo que destinar un cierto porcentaje del salario mayor del que tengo que hacerlo para poder vivir solo, para poder vivir en pareja, para poder vivir con 18 personas, como decías antes, a las que no conozco de absolutamente nada. Entonces, que esto es una realidad que ya no es solo de Madrid, de Barcelona, de Valencia o de esas grandes ciudades, sino que cualquier ciudad, cualquier pueblo está sufriendo ya esa consecuencia, y lo que provoca que muchísimos jóvenes, como pasa en otras ciudades, tengan que desplazarse, no vivir en su ciudad, sino irse a otros pueblos o irse a otras zonas, ese éxodo rural que sufrimos por no poder emanciparte en tu ciudad, como pasa en Asturias, como pasa en Castilla y León o como pasa en otras ciudades de esas, que ven que los jóvenes se van oyendo en busca de alquileres mejores o situaciones laborales mucho mejores. Sí, porque además también nos gustaría incidir un poco en cuáles son esos retos. O sea, no soy una persona joven, ya sea porque me voy a estudiar a otra comunidad autónoma, que suele pasar mucho, ya sea porque me quiero independizar. Dentro de la vorágine que significa independizarse, ¿cuáles son los retos más importantes a los que nos encontramos como personas jóvenes? Es que creo como que esta búsqueda de la independencia, y cuando surge como todo esto, también es por una cosa de que al final estamos infantilizados, viviendo una vida que no es adulta y que no es la vida que nos corresponde. Mis padres se independizaron con 20 años y yo no tenía posibilidad hasta los 26 de independizarme. Entonces, precisamente esos retos son retos que tendría que afrontar no desde el punto de vista de la precariedad, de que no llego, sino pues de verdad el gestionar una casa, gestionar un hogar por mí mismo para sentir como que avanzo en la vida y que me desarrollo como persona. Y la realidad es que el mayor reto siempre es el cómo vas a gestionar lo económico, la precariedad, porque si te quieres independizar, o bien en otras ciudades no lo conozco mucho, pero en Madrid el precio medio está rozando el salario mínimo, entonces ¿Sí? es casi el 100% de un salario. O bien te ves obligado a irte a sitios que, bueno, los llaman viviendas, pero son zulos en los que literalmente el baño y la cama están en el mismo habitáculo. Sí. Entonces creo como que el mayor reto ahora mismo no es el reto que deberíamos vivir en nuestra experiencia vital, que es el reto de hacerte mayor y gestionar un hogar, sino el reto económico. Y al final, cuando tenemos que enfrentarnos al reto económico, el reto de hacernos mayores, por decirlo de alguna manera, llega después. Es decir, llega pasados los 30. Y entonces todo nuestro proyecto de vida, que es un proyecto de vida que empieza a consolidarse en la veintena, que empiezas a consolidar como un futuro profesional, académico, incluso personal o familiar, se retrasa muchísimo. Y luego tenemos, es que tenemos problemas de natalidad, es que las personas jóvenes... Quieren que tengamos hijos, que tengamos proyectos vitales, pero ¿cómo lo hago si no tengo dinero? Efectivamente. ¿Cómo voy a tener yo hijos si no tengo para alimentarme a mí? Bueno, No. O sea, que yo no es mi caso, que de verdad que he tenido mucha suerte, pero que lo veo en mis círculos y lo he vivido antes de dedicarme a las redes. No te puedes plantear formar una familia, no te puedes plantear... Bueno, es que ni comprarte un piso, o sea, también estamos relegados al alquiler, porque es imposible reunir el dinero para dar una señal o meterte en una hipoteca con cómo están ahora las hipotecas. No, totalmente. O sea, es verdad que no todo el mundo quiere comprarse un piso, pero por lo menos debería existir la opción de que aquellas personas jóvenes que quisieran, de poder hacerlo. Y es verdad que nuestros padres tenían una situación completamente diferente en torno a la vivienda, y es verdad que eran situaciones y momentos diferentes, pero es que ahora es imposible comprar una vivienda. Es decir, la mayoría de gente que está independizada y que lo hace es decir, que no lo hace en un régimen de alquiler, es porque lo hace en casas de familiares, en casas de personas, incluso de herencias de sus padres o incluso de familiares más lejanos, y es la única manera de poder ahorrar un poco, porque es que si no,
¿Cómo ahorras? Porque lo estabas diciendo. Mira, yo tengo una amiga que se ha ido a vivir con su pareja y la forma que han encontrado para poder ahorrar un poco y como sentir que estás construyendo algo hacia el futuro ha sido, aunque se han ido en pareja, irse a un piso en el que comparten piso con 2 personas más, que tampoco te deja desarrollar tu intimidad en pareja. Entonces es como que nos vemos relegados a, de verdad, no poder vivir según qué cosas que creo que nos tocarían vivir. No, total. Nos tocaría vivir un montón de cosas que no. Total, el que al final, y antes lo comentabas, no es ajeno ya a ninguna persona joven. Y esto es importante. El otro día escuchábamos también una experiencia de una persona joven que era médico, Ajá. que al final ser médico implica un nivel económico, un nivel de salario muchísimo mayor que el que puede ser un camarero, o el que puede ser un peón en una empresa, o el que puede tener otros tipos de trabajo que también son igual de válidos, igual de maravillosos. Pero que la persona joven tampoco podía acceder a la hipoteca. O sea, esto es una cuestión ya que no depende de tu nivel social, que también, ¿no? Porque al final cuando vienes de una clase social baja, pues es lo que toca porque el ascensor social no funciona. Pero ya cualquier persona joven está afín a eso, a no poder emanciparse, sin a poder comprar una casa o acceder a una hipoteca. Da igual el nivel adquisitivo que tengas en muchos casos, que al final si no tienes unos recursos propios de una familia, de una herencia o unas facilidades de ayuda, va a ser imposible poder acceder. Sí, porque también te encuentras como con los requisitos, ¿no? Para entrar o bien en una hipoteca o bien en un alquiler, que no es solamente que tú hayas reunido dinero para poder pagar ese alquiler, sino que tienes que pagar mes de agencia, 2 meses en curso, el mes en... Y luego ellos te piden que tengas un contrato indefinido, que yo, de verdad, que me considero una persona muy privilegiada, que tengo mucha suerte a lo que me dedico y que ahora mismo no estoy mal económicamente, para irme a mi piso a vivir, yo estoy avalado por mi padre. Porque a mí no me daban sino el alquiler. Entonces, efectivamente, incluso cuando consigues reunir los recursos, hay otra serie de requisitos que siguen suponiendo barreras para que tú te puedas independizar. Sí, pero es un poco porque yo creo que no se tiene en cuenta la situación o el contexto de las personas jóvenes. Es decir, que las personas jóvenes cuando alquilamos o cuando queremos independizarnos se nos ponen exactamente los mismos requisitos que a una familia de 3 hijos que tienen 40 o 50 años que se están mudando por cualquier razón. Es decir, no existe una adaptación o no existe un entendimiento del contexto en el que estamos las personas jóvenes, de que muchas veces estamos un curso aquí, otro allá, ya sea porque nos vamos de Erasmus, porque estudiamos en otra ciudad, porque tenemos una beca en otro, incluso en otro país, o porque tenemos que volver a casa de nuestros padres porque no podemos independizarnos. Es como que no existe esa facilidad, el mercado es el mercado, ¿no? Como dicen, y adáptate a él. Y, o sea, de verdad, es que a mí me hace mucha gracia cuando escucho, no, es que las personas jóvenes os quejáis, Sí. porque con el tema de la vivienda es que se ve que nos quejamos muchísimo, pero es que de verdad a mí me gustaría ver a mucha gente, o sea, en los pisos en los que vivo, el piso en el que vivo, el piso en el que viven mis amigas, todos mis conocidos aquí en Madrid. Es que literalmente no cabe ni un tendedero en medio del comedor. Claro, es que tantos quejáis. Tampoco me voy a hacer yo el experto de la Constitución, pero juraría que todos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo, en cualquier portal que tú te metas a buscar alquileres o casas, no son viviendas dignas los que se están ofertando. Entonces es un problema ya de derechos lo que estamos sufriendo. Entonces, Total. no somos pesados, simplemente nos estamos encontrando una realidad que vamos a hacer callarnos. No. Y de verdad dormir en cosas que son zulos. Pues tendremos que alzar la voz. Pero es que es triste porque además, y nosotros el Consejo lo vivimos en muchos espacios, de esas personas de, oye, es que pareces un criminal, o qué mala es la juventud que quiere tener un empleo de calidad, qué mala es la juventud que quiere emanciparse sin tener que destinar más del 50% de su salario para poder hacerlo, qué mala es la juventud que quiere vivir sola y no tener que vivir con 18 personas a las que no conoces de nada, qué mala es la juventud que solo quiere viajar y que solo quiere disfrutar y no ver la realidad que al final afecta ya no solo a la gente joven, sino a toda la población. O sea, ¿qué persona en España no se quiere emancipar? ¿O qué persona en España no le gustaría vivir solo en su casa o acompañado de la persona que quisiera? ¿Y qué persona no lo quiere hacer? Pero qué mala es la juventud de cristal, la que se queja solo por cuestiones que al final deberían ser una realidad. Pero es que además esta juventud de cristal en realidad nos han formado de esta manera. Quiero decir, yo he estudiado, he hecho todo lo que se supone que tenía que hacer para alcanzar la misma vida que han podido tener mis padres o parecida en cuanto a pues, tener una casa decente, poder tener 2 hijos. Y a mí se me ha prometido que si yo estudiaba y que si yo iba a la universidad y que si yo conseguía un trabajo iba a tener una vida más que decente. Y es mentira. Tenemos carreras, tenemos másteres, tenemos 1000 años de prácticas y solamente podemos seguir optando muchas veces a puestos precarios que no dan para formar un proyecto vital. O a contratos de prácticas. Y hablabas de que no tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a una vivienda digna. Y eso es un poco también el trabajo que hemos hecho desde el Consejo de la Juventud de España ahora con la aprobación de la nueva ley de vivienda. Nosotras hemos trabajado en la elaboración de las enmiendas que luego presentan los grupos parlamentarios pues para poder introducir, aunque sea pequeñitos cambios
cambios que mejoren la vida de las personas jóvenes y ha sido muy complicado porque, como tú decías, pues no se tiene en cuenta a las personas jóvenes y nos ha costado mucho como trabajar y como darle ahí un poco de visión joven a lo que es la ley, sobre todo porque parece que nosotros queremos estar en casa de nuestros padres. O sea, parece que es como qué bien se vive en casa de los padres, ¿no? Sí, que esto a mí me hace mucha gracia. Como si fuese una decisión nuestra, ¿no? Como que fuese una consecuencia de cómo nos encontramos en la realidad. Efectivamente. Y luego también estamos suponiendo que todas las personas tienen una buena relación o que su casa es un espacio seguro, porque hay que hablar de muchas familias o de muchas personas jóvenes que no están a gusto en su casa, que su casa no es un espacio seguro por muchísimos temas que podríamos hacer otro podcast solo sobre eso y están pasándolo mucho peor por estar en casa que por estar, como decíamos, en una infravivienda sin poder pagar más de 150 euros en comida al mes porque no se lo pueden permitir. Entonces, tampoco presupongamos que todas las personas jóvenes están súper bien en casa de sus padres y mira qué bien, pero si estás trabajando, estás ahorrando el 100%, vives con tus padres, ¿de qué te quejas? Porque no es así, porque hay muchas personas jóvenes que su casa, pues por desgracia, no es un espacio seguro para ellas. Sí, normalmente además muchas de esas personas jóvenes se ven forzadas a efectivamente pues irse a donde pueden con el mercado que existe y lo que pasa es como que, claro, aquí te ves como en el proceso de la carrera de encontrar como sea dinero para pagar las cosas que tienes. Entonces ahí entras como en un bucle que es muy difícil luego salir porque solamente estás pensando en cómo voy a pagar este mes, cómo voy a pagar este mes, cómo voy a pagar este mes, pero no puedes pensar a futuro, no puedes pensar en ti, no puedes tener un proyecto vital, no vives. Sobrevives. Claro, ese es el problema también y también lo que supone no estar emancipado, ¿no? Es decir, porque, bueno, yo estoy emancipada desde hace muy poco y he de decir que yo también soy una persona afortunada porque al final tengo 23 años y estoy muy, muy, muy por debajo, luego hablaremos de eso, de la media a la que una persona joven en España se puede emancipar, pero al final cuando no estás emancipado, el simple hecho de vivir en tu casa también implica muchas cosas en tu día a día. Tu vida cambia completamente cuando vives con tus padres o con tu familia, que no siempre tienen por qué ser tus padres, o cuando vives solo. Es un poco esa libertad, ¿no? Bueno, ahora me tengo que preocupar por si puedo o no poner esta lavadora o si me va a llegar o no para pagar la luz este mes porque ahora hace mucho calor en Madrid, tengo que ponerle aire acondicionado y no sé cuánto va a ser la factura y sin embargo cuando estás en casa pues estás preocupado de otras cosas, de tu privacidad, de poder estar con tu familia, de ayudar a tu familia, no tienes un espacio para ti. Y que al final es como una cuestión de libertad porque genial que cuando tenemos familias con las que estamos a gusto, pues sí, podemos encontrar cierta comodidad, pero la realidad es que vives con tus padres y que tus padres no dejan de ser tus padres. Y tú tienes 28 años y tus padres siguen pensando que tú eres un niño. Entonces, cuando vives solo, de verdad, puedes subir a quien quieras a tu casa o bajar a quien quieras a tu casa. No tienes que dar explicaciones de cuándo entras o cuándo sales. O sea, como que aparte de toda la gestión del hogar, es como, de verdad, encuentras ese momento de libertad de mis padres me quieren mucho, pero dejo de vivir bajo sus reglas y empiezo a ver cuáles son las mías, como que empiezo incluso a descubrirme a mí mismo, porque es cuando empiezo de verdad a ver qué es lo que a mí me apetece y cómo yo me gestiono. Total, y cuesta mucho, ¿eh? O sea, me refiero, no es un proceso fácil. No, porque al final y además esa libertad tampoco la ves, creo yo, de manera íntegra cuando te emancipas con 18 personas, como decías antes, y Claro. perdona que lo incita tanto, con 18 personas a las que no conoces a nadie y a las que tampoco puedes ser tú, porque al final tampoco conoces a esos compañeros y no conoces a esos compañeros, te van a aceptar la condición que tengas o a las horas a las que quieras llegar o que quieras entrar con una pareja y no hablemos ya de, por ejemplo, los estigmas que sufrimos cuando son personas LGTB o cuando son personas racializadas o cuando son personas de otros sectores. Totalmente. Que no sabes con quién vas a vivir y no sabes qué grado de aceptación tendrá de esas cuestiones. Entonces, esa libertad nunca se da tampoco en la actualidad por la manera en la que nos tenemos que emancipar. Claro, lo de el derecho a la vivienda digna, claro, una vivienda digna de forma individual. Yo no me tengo que ver obligado ni con pareja, ni a compadres, ni a con personas que no conozco. Que Debería sea una poder opción. acceder. Claro, si quiero, porque efectivamente que sea desde la libertad de que sea una opción de que me apetece Claro. a lo mejor ese tipo de vivencias, pero no que sea una obligación. Que yo tenga también la capacidad de poder irme solo y no te digo cómo vivir con todos los lujos del mundo y siendo el más derrochador, pero sí pues no sufriendo cuando llega el Sí. final de mes. Y mínimo que no tengas la cocina, el baño, la habitación y todas las habitaciones en la misma. O sea, que Claro. no tengas la cocina al lado de la cama, al lado a 2 metros del baño y a 2 metros del sofá. Mucho pedís, chicos, ¿eh? Es que eso es cuando el concepto de dignidad, ¿qué dignidad tiene eso? Yo creo que ni siquiera a nivel de salud debe ser como muy recomendable que la cocina, el baño y la cama en la que duermes todo sea el mismo espacio. No, y además luego también cuando lo compartes con gente, que esto a mí es algo que me hace mucha gracia. Yo tuve la experiencia de independizarme con gente que no conocía de nada cuando estuve en el Erasmus, que es algo bastante diferente porque sabes que
tiene un principio y un final bastante corto. Yo, por suerte, tuve bastante suerte con mis compañeras de piso, que eran italianas, pero yo tenía amigas que tenían, bueno, no me acuerdo la nacionalidad es lo de menos, y el piso era literalmente la guerra. O sea, quiero decir, yo no me podía haber imaginado que mi salud mental hubiera estado bien durante los 4 meses que yo pasé allí en Finlandia si hubiera compartido piso con la gente que compartió un piso, mis compañeros. O sea, yo veo muchas veces vídeos en TikTok de cómo está la cocina después de una semana, de verdaderos guarros y verdaderas guarras. Claro. O sea, compartir piso también con gente que tiene unos estándares diferentes a los tuyos, que tiene unas preocupaciones diferentes a los tuyos y que al final todo el mundo dice, no, pero bueno, tienes un salón, tienes una cocina. Mentira, porque acabas estando comiendo en tu cuarto, haciendo todo en tu cuarto porque te da vergüenza o te da apuro o no te apetece socializar y al final el comedor acaba vacío, la cocina acaba vacía y acabas tú en tu habitación de 2 metros cuadrados que con suerte tiene un escritorio haciendo tu vida. Es que de verdad... Porque de verdad ese es tu espacio seguro. La cocina y el comedor viviendo con 8 personas más no es un espacio seguro. Y luego que no sé cómo tú accedes a este alquiler, por ejemplo, cuando estabas de Erasmus, pero la realidad es que en Madrid, incluso para compartir piso, vuelan los pisos. O sea, es un casting en el que tú pasas, en el que te acepten para que tú entres. Porque, yo tengo amigos que han estado buscando piso durante meses y era como, este me ha encantado... Ahora suerte, a ver si me aceptan, porque también han ido a verlo 18 personas más. Total, no es que tú elijas, es que te eligen a ti. Te eligen a ti. Yo en mi caso en Finlandia, pues es completamente diferente, era una residencia de estudiantes gestionado encima por los propios estudiantes y por la asociación de estudiantes de la universidad, que costaba 250 euros al mes, o sea, era como una maravilla actualmente impensable aquí en España, pero es lo que tú dices, o sea, yo cuando estaba buscando piso aquí en Madrid, era como... Que tenías que pasar tú el casting. O sea, no elegías tú qué casa querías. Es que tenías a 25 personas delante. Es que tenías que acosar a la persona dueña por teléfono, porque si le escribías un mensaje por el portal, no te contestaban, escribías WhatsApp a las 11 de la noche. Hola, estoy interesada, ¿puedo hacer una visita mañana? Porque si no lo hacías mañana, sabías que al día siguiente había otra persona que encima incluso pagaría más por eso. O sea, es que falta Noemí Galera poniéndote el número para ver si pasas a la siguiente fase. Totalmente, o sea, ahora yo no mismo pasaría. Está así el yo no pasaría. Y además fue súper complicado y yo en mi caso, bueno, pues sí, ahora tengo un piso que está decente, pues sí, 38 o 40 metros cuadrados, pero, por ejemplo, o sea, tengo 2 unidades de tenedores. Y no es una exageración. O sea, no me caben más de 2 tenedores, 2 cucharas, 2 cuchillos y 5 o 6 platos porque tengo un armario así para lo que es. Entonces, yo entiendo que al principio, evidentemente, tú vas por ahí, vas por la calle, vas viendo pisos, dices, ¡buah, ese piso! ¿No? Soñar es gratis, como quien dice. Pero hay unos mínimos que se deberían... O sea, yo en mi piso abres la puerta y tienes la cocina. O sea, porque son, pues ya sabemos, pisos enormes, antes, antiguos en Madrid, que se han reformado y que de un piso se han hecho 7, entonces en la misma planta ahora somos 7 y que está todo recortado, todo mal hecho, con paredes que no están niveladas, con el suelo, bueno, fatal. Entonces, como comentábamos, es un poco de no es solo que nos independicemos, que lo hacemos súper poco, sino que es que además lo hacemos súper mal. Y quiero volver a esto de que cuando nos quejamos, encima se nos llama generación de cristal, que es un término que a mí personalmente me da mucha rabia. No sé si tú estás muy familiarizado con el Sí, yo lo he escuchado muchísimo y de hecho una vez hice un vídeo que hablaba cuando todavía no me había independizado sobre la independencia y como la mayor crítica era como esta juventud de verdad, es que todos son quejas, pero la realidad es como un término que simplemente pretende silenciar la realidad que estamos viviendo las personas jóvenes. Juventud de cristal, ¿por qué? Porque tengo voz y me quejo de las cosas que objetivamente están mal y no me estoy quejando desde la emoción ni desde que no sepa argumentarte de dónde viene mi queja. Es que creo que es bien clara la argumentación de dónde viene la queja. Entonces, no es ningún tipo de generación de cristal. A lo mejor es una generación crítica porque es una generación formada y conoce qué se merece y qué no se merece. Y que además la queja es propositiva, que nunca es una queja por quejarse de qué mal está esto, sino, oye, y por ejemplo aquí está el consejo. Nosotros nos quejamos de que la vivienda está mal, proponemos esto y esto. Entonces, claro. ¿por qué somos generación de cristal? Si al final somos una juventud también propositiva, una juventud que es inconformista y que se queja, pero para cambiar la situación y para mejorarla. Y al final nosotros también nos sorprende desde el consejo todas esas personas que han pasado también por una situación similar y que cuando tienen 35, 36, 40, parece que se olvida. El problema se olvida. Ya no hay problema de vivienda. Yo nunca he reclamado una vivienda. Y claro, todos hemos pasado por ahí. Entonces ahora se tienen que aguantar ustedes porque yo ya me aguanté. Pero yo esto lo pienso muchísimo. O sea, de verdad, yo a veces imagino que no será que cuando tú cumples 30 años y soplas las velas, de verdad, ¿eh? O sea, de repente llega como una hada madrina o como una ciencia infusa que de repente hace que te olvides de tu juventud
y por eso toda la gente mayor de verdad no tiene ningún tipo de empatía con las personas jóvenes, porque yo espero de verdad cuando cumpla 30 años, pues cuando cumpla 30 seguramente seguiré con muchos de los problemas que tengo ahora, pero cuando cumpla 35, 40 años, pues tendré otros problemas, pero yo espero tener empatía por los problemas que tiene en ese momento la juventud, y parece que es que actualmente no se tienen, es como una infantilización constante, porque también es verdad que como se nos sigue viendo como ciudadanos un poco de segunda, que esto es una cosa que también en el Consejo trabajamos mucho, ¿no? Es como, ya crecerás y cuando crezcas... Sí, ya sabrás cómo es la vida. Ya sabrás cómo es la vida. Como si mis problemas ahora, yo de persona de 23 años, 24, 25, 28, no sirvieran. ¿No? Solo van a servir mis problemas cuando yo tenga 40, que serán otros muy diferentes. Claro, cuando seas padre comerás huevos, efectivamente, ¿no? Hasta ¿no? que no has alcanzado cierta edad, pues no, tu opinión no sirve. Yo creo que sí que vamos a tener empatía y que igual que existe como esta parte de generación de cristal y tal, también yo sí que veo atisbos vamos, mis padres sí que empatizan. O sea, mis padres fliparon cuando yo me fui a independizar, cuando, gracias a Dios, soy una persona privilegiada que puede y no podía acceder al alquiler y mi padre tenía que avalarme. Mi padre era en plan, mira, yo trabajaba de camarero, cobraba mucho más de lo que se cobra ahora en trabajos que supuestamente exigían una gran formación, y mi piso lo pude pagar súper rápido. Y mi padre no era una persona ni súper formada, ni... Pues había sido una persona que, pues bueno, había sobrevivido como había podido a la vida. Y ver cómo ahora nosotros hemos estudiado como si no hubiese un mañana, hemos estado haciendo prácticas en 10.000 empresas y no da para nada, mis padres sí que flipan. Y mi padre no me dice, ay, deja de quejarte. Mi padre dice, yo también flipo con que yo te tenga que estar avalando este piso. Total, porque tú te emancipaste ¿con cuántos años? Con 26. Con 26, bueno, un par de añitos por debajo de la media. Claro, por eso digo que yo me considero una persona absolutamente privilegiada. Pero seguro que tu círculo o los compañeros con los que estuviste en el colegio o posteriormente en la universidad, seguro que muchos tampoco lo han tenido tan fácil. No. Y además en Madrid, que es muy complicado totalmente, la mayoría, si han podido independizarse, son o con compañeros de piso o con parejas, o todavía tengo amigos que siguen viviendo con sus padres. Yo mi experiencia fue diferente. Yo me emancipé también a los 25, 26, pero mi versión es mucho más divertida. Resulta que mi madre con 54 años se abrió un Tinder, muy divertida, y se enamoró de un vasco que vive en la playa en Tenerife, y se fue para la playa y me dejó a mí viviendo en mi casa con mis hermanos. Anda. Pero aquí, por ejemplo, en Madrid, que también es divertido, vine a vivir hace muy poquito, y a diferencia de Andrea, tengo más tenedores, y esto va a estar feo que lo diga, porque me los llevé del consejo. Porque no tenía yo menaje de cocina en mi casa y me tuve que llevar para lavar los cubiertos en el baño, porque es verdad que tampoco tengo una cocina mega grandiosa, sino una casa muy chiquitita. Pero es verdad que tengo una situación ahí también privilegiada. O sea, tu madre se emancipó de ti, no tú Mi madre de se tu emancipó madre. de mí. Con 54 años mi madre se independizó de sus hijos y se fue a la playa a vivir en un sitio maravilloso, ¿eh? A mí me pasa que mis padres ahora, ya que son más mayores, viven prácticamente en el pueblo. Entonces digo, yo me siento privilegiado, pero privilegiado es mi hermano, que sigue viviendo en casa de mis padres, pero mis padres no están nunca porque están en el pueblo. Y él está ahí con una casita que es 2 veces la que tengo yo ahora, sin pagar alquiler y viviendo la vida padre. Sí, bueno, yo no tengo esa suerte porque mi padre no creo que se vaya a emancipar nunca, pero es curioso como al final preguntes a cada persona joven que le preguntes, y yo estoy segura que es que además este es un tema que sale mucho, ¿no? Claro. En los círculos, todo el mundo tiene una historia como súper bizarra, como súper rara de no, es que fui a un piso que era una portería reacondicionada y me tuve que ir a los 2 meses, o es que me independicé con 2 alemanes y acabé, o sea, siempre escucho como anécdotas, como yo no las tengo de verdad tan rebuscadas, también llevo 6 meses independizada, pero como anécdotas súper rebuscadas sobre la emancipación. Pero es que como literal, porque es un circo ahora mismo el hecho de independizarte. Mira, yo estoy mirando por si pudiese comprarme un piso en algún momento, y el otro día vi como un piso que dije, ala, como qué raro, porque no era barato, pero para las dimensiones del piso dije, no está mal de precio. Llamo, era mentira, ese piso no existía, y es una empresa que lo que hace ahora es que tú vas a ver incluso locales y tal, y ellos te prometen que te lo reforman para que parezca una vivienda. Es decir, cosas que no son viviendas se están como reacondicionando para locales. dar la falsa ilusión de que sí que lo son, y te lo venden ya como reformado. Pero es como, corazón, de verdad, ¿estamos llegando a esto? El tema de comprar también es muy complicado. O sea, no sé si sabes que una persona joven, para comprar un piso en España, tiene que dedicar 4 veces, bueno, 3,9, 4 veces su salario neto anual para poder entrar a la hipoteca. Es decir, 4 años de nuestra vida, todos nuestros ahorros, es decir, todos nuestros ahorros implica no comer, implica no dormir, implica no pagar la electricidad. Todo esto ahorrado solo para poder acceder a la hipoteca. O sea, es que es completamente... es demencial. Sí. O sea, yo... Y el consejo hacía un cálculo además cuando teníamos
este porcentaje se va al alquiler, este porcentaje a los recursos, que al final es vivienda y demás, y el cálculo del ahorro que hacíamos nosotros era de 79 años ahorrando, Wow. 50 euros que era lo que te quedaba para poder acceder a una hipoteca, para Pero- poder llegar a esos 40.000 euros de acceso a la hipoteca. Pues sí, no pienso ni vivir tanto, es que me parece de verdad, o sea, no podemos seguir así. Y además porque, claro, también que yo no digo que haya que comprar, que pues si quieres vivir de alquiler y además es una Claro. persona que cambia mucho, me parece genial, pero sí que nos estamos relegando a que hay empresas o gente o quien sea que sí que tienen esos pisos, que sí que les pertenecen a ellos y se está creando como una diferencia entre los que han conseguido acceder a una vivienda y los que no, que al final supone una diferencia económica también, porque quiero decir, Total. ahí hay ingresos pasivos, ahí hay una desigualdad de... Al final los inmuebles son riqueza también, entonces... Ojo, Total. hay que tener cuidado con esto. Antes de terminar un poco esta parte, que al final lo hemos dicho, que no nos gusta acabar en lo negativo, es decir, que está muy bien hablar de lo mal que estamos las personas jóvenes, porque es verdad que en el tema de vivienda, por ejemplo, estamos muy mal, pero también nos gusta hablar un poco de propuestas, es decir, cómo podemos solucionar el problema de la emancipación o el problema de la vivienda en España. No sé si tú tienes alguna idea, sé que es una pregunta un poco complicada, pero... A ver, yo la verdad que no soy ningún experto económico, entonces pues estoy seguro que hay gente mucho más formada que yo para dar ideas. En cualquier caso, lo que me parece que en cualquier mente es como muy sencillo de entender, no puede ser que el salario mínimo esté en torno al mismo precio medio de la vivienda, porque una persona nunca va a poder destinar el 100% de su salario a la vivienda. Entonces... Eso hay que solucionarlo de alguna manera. Sí. Quiero decir, ya sea regulando el precio de la vivienda, ya sea subiendo los salarios mínimos, no sé, pero está claro que el problema es económico y que si no se regula el mercado solo, habrá que regularlo de alguna manera. Sí. Sí, mejorando la calidad también de los contratos, porque al final es importante, y lo decía, y otra realidad que vivimos, ¿no? Yo soy hermano, o sea, nosotros somos 4 hermanos en mi casa, y conozco también un montón de familias donde yo vivo que son 4, 5, 6 hermanos, porque son un montón, porque en Canarias nos hemos dedicado a ser hijos, un montón, no sé, en el resto de la península. Entonces, somos un montón. Teníamos ahí un equipo de fútbol solo en la comunidad donde vivíamos. Y claro, también esa realidad de, bueno, yo sí tengo un salario, sí tengo un buen empleo, pero mis otros 3 hermanos en una casa de 2 habitaciones, en la que una viven los padres y en la otra los 3 hermanos, la cuestión del salario también es muy importante, ¿no? No tener solo que haya un alquiler maravilloso, pero una cosa tiene que ir con la otra. El salario tiene que ir con la vivienda, Claro. como decías, porque al final una cosa va con la otra y fomentan que esas familias que viven 4, 5, 6 personas, o en la que viven abuelos, nietos, hijos, sobrinos y todos en la misma casa por una crisis que venía en 2008, puedan salir de esas casas con un empleo de calidad para poder pagarla. Sí, y nosotras también, pues lo que comentábamos, desde el Consejo sí que trabajamos en muchas propuestas. Una ya la has dicho tú, que es regular el precio de la vivienda, sobre todo en las zonas tensionadas, ¿no? Que es, Claro. es una reivindicación histórica del Consejo de la Juventud de España, pero no solo queda ahí. O sea, también necesitamos un mayor parque de vivienda público con un porcentaje para las personas jóvenes, ¿no? Y también nosotros hemos hablado mucho también, por ejemplo, de medidas como el bono del alquiler joven, ¿no? Ujú. Que se ha vendido que como una gran medida para las personas jóvenes, pero que realmente ha afectado a menos del 2% de las personas jóvenes. Entonces, es verdad que estamos en el inicio y que entendemos que se está empezando ahora a hablar de juventud y se está hablando muchas veces en un buen sentido y se están haciendo medidas que ayudan a mejorar la situación, pero es que no es suficiente, ¿no? O sea, No es suficiente, además se habla un montón de juventud ahora, casualidad, elecciones, oh, qué maravilla, Claro. qué casualidad que se trabajen 38 millones de medidas por parte de todos los partidos políticos ahora que estamos en elecciones. Es casualidad, no se asusten, porque es verdad que las llevaban trabajando muchísimo tiempo. Pero- Y después... Perdona, no, es que como la realidad es como, claro, sí, como genial ahora para ganar el voto y demás, pero precisamente unas personas que lo que deberían brindar, ¿no?, es por el futuro de nuestro país. Si nosotros no tenemos futuro, nuestro futuro no tiene país, porque nosotros somos el futuro de este país. Entonces, si de verdad os importa el país, os tiene que importar la juventud. Si no os importa la juventud, los intereses están yendo a otro tipo de cosas que no son el país. Totalmente, y que dejen de lado toda esa trifulca política, ¿no? De, bueno, es que mi partido más, es que tu partido menos, es que el otro partido... Que al final es una cuestión que afecta a todo el mundo. A la gente joven le da igual el color político. Lo que quiere es poder emanciparse, lo que quiere es poder tener un trabajo de calidad, lo que quiere tener es unas buenas condiciones de vida digna. Pero da igual el partido que gobierne que lo haga. para eso estamos un poco nosotras, ¿no? O sea, por meter un poco la cuña publicitaria, y para eso está un poco el Consejo de la Juventud, ¿no? Para trabajar con todos los grupos parlamentarios, con todos los partidos políticos y trabajar por defender los derechos de todas las personas jóvenes. Y antes
antes de terminar, yo quería decirte una cosa que no sé si te acordarás. Tú y yo coincidimos en el Benidorm Fest. Yo digo, tú a mí me suena muchísimo. Estábamos al lado, Sí, es verdad. tú estabas haciendo entrevistas y yo también. Y hicimos una pequeña entrevista, bueno, pues a los concursantes del Benidorm Fest y a otras personas como tú, a ver cuánto conocían acerca de la realidad o de la situación Ajá. de las personas jóvenes en España. Entonces, hemos decidido rescatar un poco esas preguntas Vale. y hoy, después de una tertulia como mucho más amplia y con un poco ya más de centrándonos en el tema, a ver cuánto sabes acerca de la Vale. realidad de las personas jóvenes. Son preguntas sencillas, están basadas en el Observatorio de Emancipación que trabaja el Consejo, que es el único observatorio que recoge la situación de las personas jóvenes en España, de cuánto se emancipan, cómo se emancipan, cuánta cantidad de gente, cuánta cantidad de salario. Entonces, las 3 preguntas principales te vamos a hacer. Vale. La primera, muy sencilla, es ¿qué porcentaje de personas jóvenes crees que está emancipada en España? Jóvenes hemos dicho que se considera hasta 30. Sí. Porcentaje, 20%. Bueno, ojalá. Ni eso. Un poco menos. Estamos sobre el 15,9% de personas jóvenes que se pudieron emancipar en el último semestre, en el segundo semestre de 2022. Lo que implica, perdón, que hay un 84% de personas jóvenes menores de 30 años no emancipadas en España. Y lo que implica que en ese 84% que no les hagan creer que ha sido culpa suya que no han llegado a la emancipación. Cuando el 84% no se está emancipando, No. es culpa tuya, corazón. No. Es que no se puede. Efectivamente. Ahora, ¿por qué no se pueden emancipar? Las cuestiones principales que dirime el Consejo, que lo hace a través del observatorio, es el salario. Entonces te preguntamos, la segunda, ¿cuánto porcentaje de nuestro sueldo neto tenemos que destinar para acceder a un alquiler? En España. Pues yo diría que, claro, mucha gente sería el 100%. Haciendo una media, yo diría que, yo qué sé, el 80%, el 75%. Ojalá. Siempre más soy todavía. optimista, ¿eh? El 85,10% para poder alquilar en solitario. Eso es una media, porque al final, cuando vamos a ciudades como Madrid, antes lo comentaba, hay en algunos municipios de Madrid los que tienes que destinar el 100,6%. Y en Claro. Barcelona el 111%. Cuando- O sea, más del 100% del alquiler. No olvidemos que del las salario. recomendaciones del Banco de España es que tengamos que dedicar el 30% de nuestro salario Es para heavy. acceder a la vivienda. Y estamos ahora mismo, las personas jóvenes, en el 85% de media. Y ahora que Andrea antes te comentaba también la cuestión de la edad, de oye, pues las personas jóvenes cuando soplan la vela de los 30 y se dejan de emancipar, y comentaba también que ella se pudo emancipar a los 23, pero que la realidad es otra, ¿cuál crees que es la edad media de emancipación en España? Pues yo diría. De una persona que- joven. Sí. O sea, voy a apostar por pasar a los 30 seguro. 32. No, esta vez un poco menos. Esta vez un poco menos. Es que ya me ha dado miedo ser Como ha sido muy optimista. optimista, la baja un poco. He dicho, baja claro, un estoy poco. siendo Pero muy casi optimista. estamos sobre los 29,9, 29,8 Sí, años para exacto. poder emanciparnos. O sea, Prácticamente casi 30. prácticamente cuando dejas de ser joven. Entonces, prácticamente cuando pasemos la media de los 30, cuando una persona se emancipa a los 30,5, ya las personas jóvenes No se están hablaremos de que no se están emancipando. emancipando. Se están emancipando otros sectores de la población que no son la juventud. Qué fuerte. Y antes de despedirnos, queríamos aprovechar que a este podcast van a venir personas jóvenes, que además personas que no solo es que seáis jóvenes, sino es que también trabajáis muchas veces con colectivo de personas jóvenes, intentar desmitificar un poco, que no nos gusta mucho esto de qué consejo le darías, porque muchas veces tenemos a señoros dando consejos a personas jóvenes sin muchas veces entender nuestra situación. Pero tú, como persona joven, que has pasado por muchas de las cosas que hemos hablado, ¿qué consejo le darías a una persona joven que está buscando ahora mismo emanciparse y que por todo lo que hemos hablado no le va muy bien? Pues mira, yo creo que lo más importante es cómo esto les repercute en su salud mental. Entonces, como por lo menos que entiendan que no ha sido culpa suya, lo que decía un poco antes, como que por esta cosa de la generación de cristal o por... como que siempre parece que la culpa recae en nosotros y como que tengan claro que no es que ellos no hayan hecho lo que tenían que hacer o no hayan cumplido los objetivos que se esperaban, no. El problema no es tuyo, corazón, el problema está fuera y no te puedes hacer responsable de eso. Y también, bueno, yo no tengo que dar el consejo, pero también participa, ¿no? Anímate, asóciate y trabaja un poco por mejorar lo Claro, que es alza la voz esa tú situación. también, claro, Exacto. efectivamente, y denuncia la precariedad a la que te estás viendo sometido. Que al final somos 7 millones de personas jóvenes actualmente, que si trabajamos y alzamos todos la voz, pues somos muchas. Pues muchísimas gracias Nada, muchas por gracias venir a aquí, vosotros. por estar con nosotras, por el trabajo que haces diariamente también en tus redes, de Gracias, visibilizar un corazón. poco esta situación, que ya tienes, ¿cuántos? 300.000 seguidores. 300 y pico mil, Sí, o sea Nunca sé el pico, pero que, estoy- que ya llegas a un público y en buena parte joven. Y pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, yo encantado de estar aquí. Gracias. Entonces, pues volveremos en 2 semanas con más contenido fresco, con nuevas ideas y con voces inspiradoras. Y recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Y Sí. también puedes disfrutar de nuestros episodios en formato... No, mentira, Andrea.
No, que recuerdes que puedes vernos cada 15 días, que podrás vernos en todas las plataformas, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en YouTube, que también vamos a estar sacando en vídeo en YouTube y en Spotify, que nos sigas en nuestras redes sociales, ¿no? @Consejo de la Juventud de España, que traeremos nuevos capítulos con contenido fresco, con nuevas ideas, con nuevas personas, que comentes en qué temas te gustaría que habláramos. Recordad, es un podcast hecho por personas jóvenes, no solo para personas jóvenes. Entonces, comenta qué te apetecería que trabajáramos, ¿no? Sobre qué temas estamos preocupadas las personas jóvenes. Y volvemos en 2 semanas, ¿no? Somos Andrea Henry y Juan Antonio Báez. en un podcast Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España. Gracias.